Buenos días a cada uno de ustedes que se encuentra al otro lado de la cámara. Que el Señor los esté bendiciendo de una manera muy especial hoy, domingo, Día del Señor, 25 de octubre de 2020. La extensión del reino de los cielos se realiza a través de la enseñanza de la palabra de Dios, de la transmisión del mensaje de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar con el mensaje de nuestro Señor a aquellos pecadores que vienen humillados y, como el texto lo vamos a ver hoy, a reconocer su condición y arrepentirse delante del Señor Jesucristo. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. Gracias al Señor porque durante varios meses, varias semanas, varios domingos, días específicos, sobre todo que se ha realizado esta grabación, el Señor nos ha bendecido, nos ha acompañado, ha respaldado su palabra y eh, he recibido agradecimientos de personas que no solamente ven el video en nuestro marco de iglesia o en la ciudad donde transmitimos, que es Bogotá, en Colombia, sino de otros lugares del mundo. Gracias, gracias por esto, gracias porque en verdad es muy motivante y sigue uno perseverando en la enseñanza de las escrituras, porque la extensión del reino de los cielos en estos tiempos tan difíciles, complicados de pandemia, ha sido evidente. No solamente quien les habla, sino muchos más siervos de Dios que extienden la enseñanza de la Biblia han reconocido esto, que ha sido una gran bendición estos medios tecnológicos y de comunicación para extender la palabra de Dios. Gracias de nuevo porque ustedes están siempre atentos al video. Gracias por los saludos que colocan, los comentarios. Todos son recibidos de una manera muy especial, de una actitud de agradecimiento de nuevo. Y bueno, hoy nos corresponde mirar qué es lo que el Señor nos va a enseñar por su palabra en el Evangelio según San Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. En la cronología que llevamos del Señor en su ministerio, vamos a reconocer que este texto exactamente no sabemos el momento ni la ciudad donde sucedió, pero hay una aproximación, y es que sea la ciudad de Capernaum y es el primer año de nuestro Señor. Cuando hablo del primer año, se entiende que el ministerio del Señor duró 3 años, desde sus 30 a sus 33 años, cuando fue crucificado, y este es el año 30 del Señor, es decir, su primer año de ministerio, cuando Él se le aparece ya en forma real a Juan el Bautista, como vimos durante varios domingos, que Él ya forma un grupo de 12 y un poco más de discípulos, y Él va enseñando sobre todo en Galilea, la zona norte de la Palestina de aquel entonces. Y estamos en una historia que creo que más de uno de ustedes conoce. Es único este episodio que narra Lucas, el médico, y pues tenemos que mirar algunos detalles, y aunque el texto es un poco extenso, trae, si bien varias enseñanzas, hay una enseñanza que corre como un hilo conductor a través de cada versículo que vamos a leer. En el capítulo 7, versículo 36, se nos va a narrar cuando el Señor fue invitado a la casa de un fariseo llamado Simón. El fariseo o el fariseísmo, lo expliqué en algún video también, que tiene que ver como ese grupo religioso extremista y legalista que siempre estaba observando las tradiciones legales que debían cumplirse, y pues ellos eran los auditores y los observadores y también, llamémoslo así, los que juzgaban a las personas si cumplían o no cumplían esas tradiciones o ese marco normativo que, si bien tenía como una base
La ley de Moisés no era la ley de Moisés misma la que debía cumplirse, sino lo que se derivaba de ella misma, tradiciones, comentarios y un sinnúmero de reglamentos. Entonces, estamos frente a un personaje que pertenecía a ese grupo fariseo. Y es importante también aclarar que este personaje simpatizaba con el Señor Jesús, simpatizaba, pues lo invitó a su casa, pero no era muy honesta su invitación. Estoy dando todo un marco para acercarnos al texto y darnos cuenta cuál fue la motivación tal vez, y vamos a mirarlo en un momento, pero también nos damos cuenta que hay unas situaciones alrededor de esta invitación que hay que tener en cuenta, de nuevo lo digo, como una aplicación, porque aunque la historia se llama en nuestras Biblias Jesús en la casa de Simón el fariseo, lo que acontece allí es trascendental en el mensaje del Evangelio y en lo que dice el Señor en la casa de Simón. Sin más preámbulo, vamos al texto. Capítulo 7, versículo 36, y vamos a leer hasta el versículo 48. Lo voy a leer si me lo permiten. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Oremos. Señor bondadoso, gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, y gracias también por el texto que nos corresponde hoy. Es de muchísima inspiración. Es algo especial tener la oportunidad de abrir tu palabra y alimentarnos de ella, como el primer rocío de la mañana, como el aire fresco de la madrugada, como los pájaros, las aves, los animales son provistos por ti, la creación misma, con los primeros rayos del sol. Así tú, Señor, iluminas nuestra alma desde temprano. Gracias por esto que nos vas a enseñar, por lo que ya nos estás enseñando en medio de la lectura, y gracias por la aplicación a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Si ustedes siguieron la lectura,
se dieron cuenta de que el mensaje fundamental no fue la falta de amabilidad de Simón, el fariseo, sino que el personaje que surge como la mujer pecadora, que valga la aclaración, no se dice qué tipo de pecado ella tenía o qué comportamiento o actitud tenía, qué tipo de profesión tenía. Se presume que posiblemente una mujer de baja reputación, de una persona que vendía sus servicios como ramera, pero el texto no lo dice y nos toca limitarnos a una mujer que se reconocía pecadora no ella misma, sino también dentro de un círculo social, llamémoslo así, la reconocían como pecadora, porque esa fue la presunción de Simón el fariseo. Y es también muy importante entender que la mujer hizo en contraste algo que Simón no hizo. Eso, digamos, es el desenlace. Y estoy empezando por el desenlace. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene como estructura fundamental el perdón de pecados. Y lo hemos visto acá. Hemos visto que cuando termine la lectura en el versículo 48, el Señor declara algo con autoridad y obviamente con toda una dimensión de lo que Él puede hacer y es perdonar pecados. A ella le dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Y el único que perdona pecados es Dios. Y está tanto en el Antiguo Testamento como en el Evangelio y en todo el Nuevo Testamento, quien perdona pecados es Dios. Así que estamos frente a un momento importante en el ministerio del Señor, porque si bien es un poco complicado descifrar la motivación de la invitación de Simón al Señor Jesús para que fuera a su casa, descifrarlo es difícil. Probablemente curiosidad, probablemente tener de primera mano las enseñanzas de Jesús que ya para ese momento influía en la sociedad, en el pueblo, era una persona que enseñaba, hacía milagros. Entonces tener de primera mano un testimonio sería de mucho valor para este miembro del grupo fariseo. Parecido al caso de Nicodemo, también siendo fariseo, que lo busca en la noche, pero bajo una curiosidad y una necesidad de entender el camino de la salvación. Nicodemo fue a donde estaba el Señor de noche y salió tal vez un poco confundido, pero después fue de una bendición esa visita porque el Señor Jesús le aclaró todas las dudas que tenía, por lo menos inicialmente, viendo cómo él estaba confundido para alcanzar el reino de los cielos. En Simón no se nota esa motivación, sino que lo que se nos dice es que le rogó a Jesús que comiese con él. Así empieza el texto. El Señor entra a la casa de Simón y se sienta a la mesa. Mesas que no son nuestras mesas tradicionales de comedor, sino mesas más bajas, de patas más cortas, y alrededor no hay sillas como las que usamos en esta parte del mundo, tal vez cojines o sillas o butacos pequeños, y se sienta. Pero también hay que darnos cuenta de un marco geográfico y una tradición específica que no solamente es de ese entonces, sino todavía se realiza y se hace, aunque si bien ha variado un poco, es necesario aclarar. En aquel entonces no habían zapatillas o zapatos cerrados como los que tenemos nosotros, o botas con un labrado especial para caminar de aquí para allá. Y recordemos que el ministerio de nuestro Señor era un ministerio que Él enseñaba de un lugar a otro lugar, a otro lugar, de una aldea, de una población, de una ciudad a otra, con quienes lo seguían.
Y en este caso no se nos indica que entrara con los discípulos, sino que él estaba solo, aunque no quiere decir que no estuvieran. Es probable que sí, es probable que lo que sucedió en la casa de Simón el fariseo estuvieran presentes o todos o algunos de sus discípulos, pero también es muy importante darnos cuenta que dentro de ese grupo de personas entró una mujer pecadora. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. También es importante aclarar aquí que no es la misma mujer que menciona el evangelista Juan, no es la misma persona. En aquel entonces estamos hablando de María, la hermana de Lázaro, en la aldea o la ciudad de Betania, muy cerca a Jerusalén. Este es otro episodio, es muy distinto, pero el frasco y el perfume es lo mismo, es la misma esencia y es el mismo material. Entonces trajo un frasco de alabastro con perfume y, estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. En la narración de Juan se nos dice que el frasco fue roto y fue ungido el Señor en su cabeza. Aquí se nos dice que fue en los pies y que por detrás ingresa ella y empieza a limpiarle los pies. El verbo que se usa es ungir y es muy importante ese verbo, no hay que perder la trascendencia del verbo ungir, y empieza con su pelo, con su cabello, a limpiar los pies. En realidad es un acto que probablemente visiblemente se ve como una humillación extrema, pero el texto ya nos muestra contrastes de comportamiento y es inevitable la comparación. Y la comparación nos va a llevar a la lección fundamental de el Señor perdona pecados. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Creo que el bache de Simón está ahí. Tener un prejuicio, ya lo hemos hablado en algún momento. Y ese prejuicio, esa presuposición, bloquea la conciencia o bloquea la mente y el razonamiento de la asimilación del mensaje del Evangelio. Entonces, indistintamente cuál fuera la motivación de Simón de invitar a Jesús, ya él rechaza a Jesús solo porque se deja tocar los pies de una mujer pecadora y juzga o prejuzga de que Jesús no es profeta, porque si lo fuera no permitiría que esa mujer se le acercara e hiciera ese acto. Qué curioso. En varios textos que hemos visto, la gente cuando escucha al Señor y ve las señales del Señor, lo que hace, sus milagros, sus sanidades, sus señales, dice: se ha levantado un gran profeta en Israel. El Señor se ha acordado de nosotros. El Señor ha levantado un gran profeta. Pero curiosamente, cuando una mujer se humilla por su condición de pecadora y el Señor le permite que unja sus pies, que los limpie, el fariseo, que Simón presume, este no es profeta. La concepción del profeta, entonces, ¿cuál es en este campo o en este marco? No que conozca o no conozca todas las cosas, porque de por sí el Señor las conoce. Es un oficio más revelador que eso, más fundamental, y es que el Señor se revela desde el cielo como
la porción de Dios o Dios mismo, llamémoslo más precisamente, para brillar en un mundo oscuro que solamente juzga por comportamientos o juzga por actitudes y señalamientos sin tener en cuenta el propio juicio y autorreflexión. Para nosotros es más fácil, y por naturaleza lo es, el señalar el pecado de otro, la equivocación de otro, la falla de otro. Es mucho más fácil porque lo vemos a la distancia. Pero la distancia más corta que hay entre la reflexión en nuestra conciencia y el corazón es tan pequeña, pero tan inmensa en ocasiones que no logramos ver nuestro propio pecado. Ahí la pecadora, aunque Simón la juzgara, no era la que estaba cometiendo los errores, ni estaba ella haciendo algo juzgable o negativo o peyorativo. Quien lo estaba haciendo era Simón, pero él no logra darse cuenta porque la motivación que él tenía frente a Jesús no era de ser perdonado de pecados. Tal vez era de llenarse de vanagloria en un debate teológico o simplemente, como les dije, tener la fama o el prestigio de que invitó a Jesús a su casa, que es el que está en ese momento de moda en la sociedad de la Palestina, sobre todo de la Galilea. Porque no se conmueve. El Señor usa una historia ficticia. Dice, Simón, te digo algo. Voy en el versículo 40. Él dice, dígame, maestro, un acreedor, los acreedores son los que prestan dinero o servicios, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Realmente, si a mí puede funcionarme la aplicación bíblica, es si me pongo el propio nombre para aplicar las escrituras a mi vida. Dime, Daniel, y dejo que la Biblia me cuente la historia. En este caso, dejo que el Señor Jesús me diga la historia, como si yo respondiera también. Eso no es que tengan que hacerlo, pero es un ejercicio que por lo menos a mí me funciona para evitar señalar los pecados de otros sin antes señalar el mío. Ingenuamente, Simón escucha la historia y no se da cuenta que va a hablar de él. Responde Simón y dice, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado, es decir, el que debía 500 denarios va a estar más agradecido del perdón y lo va a agradecer toda la vida que el que debía 50, una porción más pequeña. Pero entendamos el punto, porque la historia nos va a relacionar con la forma como nosotros experimentamos el pecado, pero también lo conceptualizamos. Porque la sociedad, la conceptualización de pecados es escasa. O sea, la conceptualización de pecado se puede decir de otra forma como equivocación, falla, debilidad, defecto. Y aunque tiene esos elementos, trasciende al concepto bíblico de pecado. Si una persona tiene un mal temperamento, es una persona que difícilmente se relaciona con otros por su mala forma de ser,
la sociedad puede decir, esa persona es difícil, tiene un defecto y es que su forma de ser, su personalidad y su temperamento es chocante, es explosivo, es juzgador y ahí se puede quedar la conceptualización en el ejemplo que les estoy dando. Pero a la luz de la Biblia es pecado. Entonces, creo yo que muchas veces la conceptualización de pecado no es o bien enseñada o no es bien aprendida. O también puede ser manipulada. Ese puede ser otro tema. Pero lo que sí es cierto es que si tú pones cita a otra persona a una hora específica y la otra persona te llega media hora tarde, o 45 minutos tarde, en fin, la persona le reclama, el amigo le dice, oye, pero la cita era a tal hora, ¿por qué llegas tan tarde? Tú me conoces, ese es mi defecto. Y así la sociedad se ha acostumbrado a manipular lo que, entre comillas, son defectos y justificar el pecado. El tema con Simón es lo mismo. Y es la forma como Simón tiene el acercamiento a su condición de pecador. Simón cree que es menos pecador, porque, reconozcámoslo, no es que Simón no crea que no es pecador. Él cree que es pecador, pero menos pecador que la mujer que está humillándose. Por eso lo dice. Si este fuera profeta, sabría que esta mujer es una vil pecadora. Y los fariseos, en el contexto del Nuevo Testamento, tienen esa actitud. No es que rechacen el pecado, es que modifican el concepto para beneficio propio. ¿Tú cómo estás manipulando el pecado? ¿O cómo estamos manipulando el pecado? Por eso, la historia tiene que ver con dos deudores, dos pecadores. El uno que debía mucho y el otro debía poco. Pero tiene que ver no en actos públicos, no es una cuestión solamente del gradante del pecado. O sea, no existen los pecados ni pequeños ni grandes en ofensa al Señor. Puede existir pecados escandalosos socialmente hablando, eso se reconoce, pero si vamos a juzgar a un político porque ha robado del erario, tú en el cambio que te dieron en la tienda del barrio, si te dieron más cambio, ¿tú devolviste? Si vamos a juzgar el hurto, el robo, el asesinato, que son pecados escandalosos, llamémoslo así, el asesinato, las masacres, como suceden en mi país, tú que estás juzgando eso tan escandaloso, te has revisado en cuanto a la relación interpersonal que tienes, no con los animalitos, porque a veces la manipulación va hacia allá. No, no, yo me entiendo más con las plantas, me entiendo más con los animalitos, el perrito, el gatito, son muy agradecidos, pero eso no es lo que el Señor está pidiendo. Esencialmente, no que no amemos las matas, los animalitos, sino esencialmente en cómo en nuestra relación interpersonal de personas, de seres humanos, tenemos la capacidad entonces de relacionarnos, de vernos en el otro, considerándonos a nosotros mismos. Porque si estamos juzgando un asesinato, unas masacres, ¿a cuántas personas yo le he volteado la espalda para no saludar? ¿A cuántas personas he evadido? ¿A cuántas personas he deseado que no existieran en esta vida? Entonces no se trata de que existan unos grados de pecado. Lo que pasa
es que la conceptualización de pecado no la tenemos clara. Y la mujer pecadora se dio cuenta, indistintamente del pecado que fuera, que era una mujer pecadora que necesitaba perdón de pecados. Pero Simón no necesitaba tanto perdón de pecados. Porque el pecado de la mujer tenía un nivel de aquí al cielo. O sea, así de grande era. Pero el de Simón, así de pequeño. ¿Cuántos de nosotros a veces pensamos eso? ¿Cuántos de ustedes piensan eso? Y si sigues pensando en eso, estás en un borde. Estás en un borde si piensas que tu pecado es pequeño. Ese borde es peligroso. Pero eso es para otro video. Pero es un borde muy peligroso. Donde solamente va a pasar tu vida señalando a los demás y no señalándote a ti mismo. Mírate a ti mismo. Para terminar, ¿cómo es que el Señor Jesús le hace ver a Simón su pecado? Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. No está hablando de agua de beber. En otro momento, en el Evangelio, el Señor habla del agua de beber, pero aquí está hablando de que no me diste agua para mis pies. Aquí termino el comentario que empecé hace unas líneas, y es, en ese entonces, cuando se entraba a una vivienda, en la entrada había un recipiente con agua para limpiarse los pies de la arena, la tierra que había entre los dedos, en las sandalias mismas, porque se caminaba con sandalias abiertas por, obviamente, el clima mismo, la geografía, la topografía. Era normal en todas las casas, pero aquí Simón el fariseo no le puso un recipiente con agua a Jesús, que es lo que lo está señalando. Eh, en, en la costumbre se puede extender en algunos contextos a la limpieza. El, el invitado es limpiado por el anfitrión o manda a sus siervos, criados o personas que están a su servicio que lo hagan con las personas invitadas. Ojo con ese día de la Semana Santa antes de que el Señor fuera puesto preso, el lavatorio de los pies. Pero no es tema de hoy. Pero el Señor lo acusa y le dice, tú ni siquiera me diste agua para mis pies. Solo me dijiste, pase y siéntese, maestro. Mas esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado, los ha limpiado con su pelo, con sus cabellos. No me diste beso. En Occidente es muy diferente el saludo a los pueblos orientales, de donde surge nuestro contexto bíblico. Y es el beso en las dos mejillas o el beso en la frente. Varía un poco según algunas regiones. Entonces, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. El ungimiento, voy a hablarles de la parte básica, es para ambientar el recinto. ¿Por qué? Porque siempre se llegaba entonces de largas caminatas, el clima, las personas llegaban un poco sudorosas, llamémoslo así. En Occidente podemos nosotros llegar a bañarnos, a tener nuestro duchazo o tener el ambiente con detergente, cosas así, pero estoy hablando de unas costumbres típicas orientales del siglo I después del Señor. Entonces,
no es el ambiente, es la persona que llega, se le unta aceite para que huela. Pero dice aquí, no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. El hecho de ir a cenar a un lugar, el hecho de una invitación, que haya una invitación con comida, no es simplemente lo que hemos simplificado nosotros durante ya muchos años, siglos, donde, bueno, voy a ir a almorzar allá, vamos a comernos un sándwich y ya no. Tenía un protocolo muy específico y no se realizó. Pero quien lo hizo fue la mujer pecadora. Por lo cual te digo que sus muchos pecados a la pecadora le son perdonados. Amó mucho, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora, aclarar esto, la expresión de amor es el resultado del perdón de pecados. No es al contrario, porque sería una obra y el perdón de pecados no se basa en obras ni en méritos. O sea, no se puede decir, mujer, por lo que hiciste todo esto, ahora yo te perdono. No, es el resultado del perdón de pecados. La mujer se humilló porque sabía que en Cristo recibía perdón de pecados. Fue un resultado. El Señor lo dice en otro lugar. Ustedes me aman, pero recuérdelo, yo los he amado primero. Entonces, el hilo conductor del texto termina en, mujer, te perdono tus pecados. No es que a Simón no. Lo que le dijo fue, como tus pecados son tan pequeños, no es que sea la realidad, sino es como él mismo se ve, así será tu perdón. Y así será tu comportamiento. Y así será la forma como estés contemplándome. Así será tu compromiso conmigo, dice el Señor Jesucristo. Y obviamente que esto es una aplicación para todo lo que tiene que ver con nuestra manifestación cristiana y todo lo que tiene que ver con nuestra actitud cristiana, nuestras relaciones cristianas, nuestro compromiso con Cristo, nuestro compromiso con la iglesia de Cristo, ¿sí? Porque es que tú y yo no le estamos haciendo ningún favor al Señor Jesús. Si vas a la iglesia, Jesús, la agenda de mi mes es que solo tengo libre un domingo, así que voy a ir a la iglesia. Siéntete agradecido de que por lo menos te confirmo uno de los domingos. Eso es ridículo. Ahí ya revísate la forma como estás, conceptualizando tu pecado, tu culpa, tu corrupción, porque de la misma forma estás contemplando la salvación de Cristo en ti. De pronto estás no mirando el pecado en su dimensión. Porque si tu pecado es así de pequeño es Cristo. Si tu pecado es así de pequeño es tu Cristo. Pero si tu pecado es tan grande que ni siquiera lo puedes dimensionar, así de grande es Cristo. Pero no tiene que ver con actos. Tiene que ver con la revisión de tu propia vida. A la luz de las Escrituras, no a la luz de tu propio prejuicio, que es lo que te está acabando y carcomiendo el alma. El mirar a los demás y no mirarte a ti mismo. Como ven, esa es la forma como se expresa el Señor. Si el Señor Jesús fuera invitado a tu casa, no me gusta usar estas figuras, pero si lo fuera, si fueras tú, María, Juan, Pepe, Daniel, Carlos, ¿qué harías? ¿Cómo lo recibirías? El tema es, ¿con qué motivación invitas al Señor? Gracias al Señor, que no fuimos nosotros los que le dimos el permiso de entrar a nuestra vida, sino que Él tomó nuestra vida.
y nos salvó de pura gracia. Si fuera por nosotros, lo estaríamos dejando afuera, porque estamos muy ocupados en prioridades que nosotros mismos nos creamos sin Cristo. La prioridad para el cristiano bíblico es Cristo en toda tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias.